Ignoramos qué pasó por el corazón de Saulo al comprobar que sus compatriotas no solo no lo escuchaban, sino que además lo rechazaban y condenaban a penas físicas. Apaleado, sujeto a las burlas y a las mofas de aquellos a los que él anunciaba el Evangelio, rechazado, muchos, quizás la mayoría, se habrían desanimado. No fue el caso de Saulo. Lo que lo sustentó fue una sólida vivencia espiritual que debió alimentar su fe y su esperanza a lo largo de aquellos difíciles 10 años. Contamos con referencias muy escasas a lo que fue entonces su vida, pero en aquella época Saulo pasó por una experiencia espiritual que relataría años después. Hoy veremos la biografía del apóstol Pablo, parte 5. Bienvenidos a mi canal. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde yo palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, nos relata la experiencia de Saulo que encaja dentro de lo que se suele denominar como éxtasis. A diferencia de lo relatado por otros personajes a lo largo de la historia, Pablo no se detiene en detalles, por el contrario, insiste en su carácter indescriptible. Podía afirmar que había estado relacionado con Dios, que se había sentido transportado al paraíso y que había escuchado palabras que el ser humano es incapaz de repetir. El episodio guarda paralelos con otros relatos de la historia del judaísmo. El Talmud relata, por ejemplo, que 4 rabinos, Ben Asaí, Ben Somá, Ben Abuyá y Akiva, de inicios del siglo II después de Cristo, fueron también transportados al paraíso. De manera bien significativa, la experiencia llevó a Ben Asaí a la muerte, a Ben Somá a la locura y a Ben Abuyá a la apostasía. Solo Akiva parece haber salido indemne y aún así deberíamos recordar que fue el rabino que apoyó el falso Mesías Bar Kokhba, con desastrosos resultados para los judíos. En el caso de Saulo, por el contrario, parece que confirmó su fe en un periodo de especial dificultad, que la confirmó pero que no lo mancilló con la soberbia. Año después, se referiría a ella, pero a la fuerza y en tercera persona. Sin embargo, tampoco Saulo salió indemne de aquella prueba. La experiencia espiritual de Saulo había venido acompañada de un aguijón que le mostraba su debilidad. Sin embargo, de esa situación no había salido amargado o desesperanzado. Por el contrario, había aprendido que su flaqueza era una magnífica forma de comprobar en su experiencia cotidiana la acción del Mesías que se le había revelado en el camino a Damasco. Podemos afirmar que Saulo alcanzó una altura humana que rara vez se da, la de aquellos hombres que son conscientes de limitaciones dolorosas y que sin embargo no permiten que éstas malogren su existencia. La cuestión que se ha planteado durante siglos es la naturaleza exacta del denominado aguijón en la carne. Esto ha llevado a no pocos comentaristas a identificarlo con una enfermedad física que pesaba enormemente en su existencia. En ese sentido, las interpretaciones han ido desde la epilepsia que atormentó a Julio César o Napoleón, la oftalmia, la fiebre de Malta, la malaria, la neurastenia e incluso algún defecto de dicción como la tartamudez. Lo cierto, sin embargo, es que carecemos de base para sustentar cualquiera de estas posibilidades. Por añadidura, cuesta trabajo creer que un hombre que manifestaría la fortaleza física de Saulo, mostrada en años sucesivos, pudiera padecer una enfermedad crónica. En ese sentido, es muy probable que el aguijón no fuera una dolencia corporal. De hecho, el término carne en el pensamiento hebreo no implica necesariamente una referencia al cuerpo, sino más bien a aquella parte de nuestro ser que se resiste a obedecer a Dios. En ese sentido, la utiliza el mismo Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21.
En este pasaje son obras de la carne, el adulterio, la fornicación y las borracheras, pero también la envidia, los celos, la ira o las disputas. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el citado aguijón fuera algo que hería no el cuerpo de Saulo, sino más bien su inclinación compartida por todos los seres humanos, inclinación al mal. Por otro lado, está la interpretación que a Saulo le había quedado una marca de aquel encuentro que le había causado ceguera, y con esa dificultad corporal se había dirigido a la ciudad de Galacia para ser tratado, relato que está citado en Gálatas capítulo 4, versículo 13. Lo especial de Saulo es que semejantes circunstancias no lo hundieron nunca. Por el contrario, aceptó todo confiando en el Mesías resucitado. Se trataría de una actitud con poderosas consecuencias durante el resto de su vida. El hombre que Bernabé encontró en Tarso conservaba todas las cualidades que había pensado que se daban cita en él. A ellas, además, se unía la de una madurez espiritual aquilatada en el crisol de las experiencias. El tiempo que Saulo pasó en Antioquía fue de 1 año y estuvo dedicado a la enseñanza en el seno de la comunidad. En buena medida, era lógico que así fuera porque Saulo era un hombre con una educación teológica formal, a los pies de uno de los rabinos de mayor prestigio en su época, y esa circunstancia lo capacitaba para ir desgranando ante una congregación aquellos contenidos de las Escrituras referidos al Mesías y cumplidos en Jesús. Saulo utilizó en forma de enseñanza incluso cuando se dirigía a un destinatario mayoritaria o totalmente gentil. Lejos de creer que los que venían del paganismo entraban en una situación espiritual ajena a la experiencia secular de Israel, estaba convencido de que Jesús era la consumación de las esperanzas judías y de que tal extremo esencial podía demostrarse a partir de la propia Biblia. Para una comunidad que estaba dando entrada a gentes que procedían de medios paganos y que comprensiblemente no se habían desprendido de todas las impregnaciones de su antigua religión, Saulo tuvo que resultar una verdadera bendición. Según nos informa la fuente lucana, la comunidad cristiana de Antioquía destacaba por la existencia de 2 carismas o dones muy concretos. Uno era el de la enseñanza, que debió estar muy relacionado con las actividades de Saulo, y el otro el de profecía. Las primeras comunidades cristianas contaron con profetas de manera muy común, y el hecho de que Antioquía dispusiera de ese don como una de sus bases resulta muy revelador. Curiosamente, uno de los episodios de la vida de Saulo en Antioquía aparece relacionado con la profecía. La fuente lucana lo narra de la siguiente manera: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. En este caso concreto, entre los visitantes se encontraban profetas como Ágabo, que anunció una hambruna. La reacción espontánea de la comunidad antioquena fue recoger una cantidad destinada a ayudar a los hermanos de Judea, presumiblemente en peor situación económica. En una época como aquella, en la que ni siquiera Roma podía garantizar del todo la seguridad de los envíos, lo habitual era encomendar el traslado a gente de confianza, y la congregación consideró que los comisionados debían ser Bernabé y Saulo. Las circunstancias proporcionarían a este su segunda oportunidad para ponerse en contacto con los que habían conocido personalmente a Jesús. Este es el segundo viaje a Jerusalén, y Lucas es muy sucinto en la referencia al viaje de Bernabé y Saulo a Jerusalén. Sin embargo, algunos años después, el segundo de los enviados dejaría su testimonio personal sobre lo sucedido. De acuerdo con él mismo, sabemos que también lo acompañaba Tito, un converso procedente del paganismo que tendría un papel importante en la vida anterior de Saulo.
Desde la última vez que Saulo se había encontrado con Cefas, había pasado de ser un neófito entusiasta a un hombre encargado de la enseñanza de prosélitos procedentes del paganismo. A diferencia de lo que hacían los misioneros judíos, salvo en el caso de los temerosos de Dios que no llegaban a integrarse del todo en la vida de Israel, Saulo no estaba exigiendo la circuncisión a los conversos. Esa actitud, quizá no tan firme 14 años atrás, resultaba ahora indiscutible. Los gentiles que se convertían al Evangelio, al igual que los judíos que seguían el mismo paso, no eran justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús el Mesías. La predicación de Saulo era correcta. Precisamente por ello, no resultaba necesario que Tito, un converso procedente del paganismo, se sometiera al rito judío de la circuncisión. No solo eso, los tres personajes, dos de ellos apóstoles desde el inicio del ministerio de Jesús y el tercero un hermano suyo convertido al verlo resucitado, respaldaron la predicación de Saulo, considerando que su origen era tan divino como el que podía ostentar lo que Pedro realizaba entre los judíos. Quedaba así establecida una demarcación de los diferentes terrenos de evangelización. Saulo se entregaría a la destinada a los paganos y Pedro a los judíos. Lo único que le rogaron fue que no rompieran los lazos que existían entre la comunidad de Jerusalén y la de Antioquía. Saulo era un apóstol de la misma categoría que aquellos que habían caminado al lado de Jesús. La comisión que había llevado a Bernabé y a Saulo hasta Jerusalén se había cumplido de manera adecuada y cabe pensar que impulsó a los hermanos de Antioquía a meditar sobre las posibilidades de ampliar la misión entre los gentiles a otros territorios. La decisión finalmente se produjo en el curso de una celebración espiritual que la fuente lucana relata de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Todo parece indicar que las decisiones de trascendencia derivan de un proceso de búsqueda de la voluntad de Dios mediante recursos como la oración y el ayuno. El sistema para encomendarles su cometido conmueve también por su sencillez. La comunidad se entregó a la oración y al ayuno y acto seguido impuso las manos a los elegidos. Se trataba de un comportamiento que volvería a repetirse en los siglos siguientes y momentos determinados de la historia del cristianismo. Antioquía era un lugar privilegiado geográficamente. Hacia oriente se hallaba Cilicia y Asia Menor. Hacia occidente, a unos 150 kilómetros, se encontraba la isla de Chipre. La elección de este lugar como objetivo misionero pudo venir determinado por el hecho de que Bernabé era chipriota y porque las experiencias de Saulo en Asia Menor no habían resultado precisamente prometedoras. Hacia la isla se dirigieron, por lo tanto, Bernabé, Saulo y el joven Juan Marcos. En la casa de la madre de este último se habían reunido una de las comunidades judeocristianas de Jerusalén, precisamente la que dirigía Pedro en Hechos capítulo 12. Todo hace pensar que en el curso de su bajada a Jerusalén, Bernabé y Saulo habían descubierto cualidades en el joven que los habían decidido a incorporarlo a su trabajo de evangelización. Chipre había sido ocupada en la antigüedad por fenicios y griegos, precisamente de uno de los enclaves de la isla conocida como Quitión, la actual Lárnaca, deriva el nombre de Quitim, con que se denominaba a Chipre en hebreo. Durante el siglo VI a.C., la isla pasó a formar parte del Imperio Persa. Las conquistas de Alejandro Magno colocaron a Chipre en la esfera del poder de los Seleucidas, donde permaneció hasta que los romanos se la anexionaron en el año 58 a.C. En el año 56 a.C., Chipre pasó a formar parte de la provincia de Asia. Permaneció en esa situación hasta el año 27 a.C., en que se convirtió en una provincia imperial.
En el 22 a.C., Augusto se le entregó al Senado y la administración pasó a ser desempeñada por un procónsul. Esa era precisamente la situación cuando Bernabé y Saulo desembarcaron en la isla. La fuente lucana señala que el procónsul era a la sazón un tal Sergio Paulo. Ese dato nos obliga a pensar en varias posibilidades. Una es que se tratara de Lucio Sergio Paulo, un personaje que fue curatol del Tiber en la época del emperador Claudio. Otra es que la referencia sea otro romano del mismo nombre, que ocupó un importante puesto en Galacia una generación más tarde. El grupo formado por Bernabé, Saulo y Juan Marcos desembarcó en la localidad de Salamina. De manera inmediata se dirigieron como objetivo inicial de su predicación a las sinagogas. Semejante comportamiento pone de manifiesto, primero, que el acuerdo al que habían llegado los dos primeros con la comunidad judeocristiana de Jerusalén era entendido en términos geográficos y no religiosos, es decir, que consideraban que su predicación debía llevarse a cabo en tierra de gentiles, pero dirigida a gentiles y a judíos. Y segundo, que existía una especie de obligación espiritual de comunicar el mensaje a aquellos a los que por razones históricas debía interesar más a primera vista, a los judíos que desde hacía siglos llevaban esperando al Mesías. De sinagoga en sinagoga, el grupo fue atravesando la isla a lo largo de la costa sur hasta llegar a Pafos, la sede del gobierno provincial. En la ciudad se veneraba de manera especial a la diosa Afrodita, a la que se denominaba Pacífica. La isla era pequeña y la pareja debió llamar la atención del procónsul romano, de manera que Bernabé y Saulo fueron convocados ante su presencia. Muy posiblemente, Sergio Paulo deseaba averiguar la naturaleza de los recién llegados como gente que pudiera afectar el orden público. No en vano, por aquella época, la presencia de judíos que recorrían el imperio con fines subversivos no resultaba extraña, pero a la vez debió verse movido por una cierta curiosidad intelectual. De hecho, la fuente lucana señala que en su cercanía actuaba un judío llamado Barjesús, al que calificaba de mago y falso profeta. Si el segundo calificativo puede ser únicamente una manera de definir a alguien que se oponía al mensaje del Evangelio, el primero indica a una persona relacionada con las ciencias ocultas. Barjesús se opuso radicalmente a Bernabé y Saulo, y resulta lógico. Muy posiblemente pertenecía a esa estirpe secular de farsantes que viven a costa de la credulidad del prójimo, presumiendo de sus dotes espirituales. Se había logrado un cierto ascendiente sobre Sergio Paulo. Quizás temió que Bernabé y Saulo se convirtieran ahora en serios competidores. El enfrentamiento entre ambas partes se resolvió con un triunfo de Saulo y la ceguera del impostor. Barjesús seguramente no pasaba de ser un charlatán dedicado a embaucar el prójimo, mientras que Saulo era un hombre de una superioridad moral y espiritual incuestionable. La fuente lucana señala que el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 12. Desde ahora en adelante, el apóstol ya no sería conocido con el nombre del primer rey de Israel. En adelante, para todos sería el apóstol Pablo. Desde aquí, el ministerio del apóstol Pablo empezaría a tener un apogeo del que hablaré en otro video. Seguiremos con ese hermoso estudio de la vida del apóstol Pablo. Compartan este video, suscríbanse a mi canal y denle like para que podamos seguir creciendo. Este canal se llama Hacer, Palabras y Hechos. Gracias a todos mis suscriptores que en este tiempo se han estado añadiendo. Les pido que puedan compartir este video para que podamos seguir creciendo. Aquellos que ustedes piensen que esta información les va a ser de mucha bendición, compártanla, hagamos crecer este movimiento para que la palabra del Señor sea proclamada en cada rincón y que el nombre de Jesús sea levantado bien en alto. Dios les bendiga a cada uno y desde ya muchas gracias. Este canal se llama Hacer, Palabras y Hechos, un servidor para ustedes.